Bueno, Carlos Augusto Fernández. Cuando nos conocimos fue en el año 69 y yo te llamaba Carlos. Me costó mucho con el tiempo poder decirte Augusto, que es al nombre que respondés, ¿no? Claro, pero sí, mis padres me decían Carlos y durante muchos años fui Carlos. Es que yo así te conocí. Bueno, desde aquel entonces, muchos sabemos, naciste en Portugal, llegaste acá muy de niño. ¿Qué considerás en tu buceo que te acercó al teatro? Que el teatro fue una luz ahí que te atrajo. ¿Qué crees? Mirá, yo no creo que fue nada que me atrajo. Yo diría cosa muy rara en los inmigrantes. Mi madre era una actriz de club y quería que yo fuese actor. Y entonces a los 5 años me metió en la pandilla Marilyn. Y empecé a hacer radio en la pandilla Marilyn. Y a los 6 años en el Teatro Infantil Labardén. Y no he parado. Y si no he parado es porque, qué sé yo, todo el mundo decía que tenía mucho talento. Enseguida empecé a hacer los primeros papeles. Después empecé a hacer radio. Seguí estudiando con Blanca de la Vega declamación. A los 16 años me recibí de profesor de declamación. Y nada, yo no he parado en esta profesión. Y aparte he vivido siempre de ella, cosa muy rara. No fue porque yo hubiera decidido eso, sino por suerte. Así fue. Así fue. ¿Y qué debe haber seguramente infinitas razones por las que cada actor es actor, ¿no? Elige o esto, que al final terminaste eligiéndolo, lo que tu mamá... Sí, yo en realidad siempre lo digo, yo soy pintor. Por vocación. Yo a los 5 años hacía los pizarrones de mi colegio. Siempre tuve, de verdad, habilidad y hasta te diría que talento. Fui ilustrador de publicidad sin haber estudiado lo que después estudié, la pintura, ¿no? Me consta, he visto varios cuadros tuyos, no soy una autoridad en pintura, pero uno advierte que ahí hay una técnica de años de trabajo. En este momento no estoy pintando porque lo sustituyó el escribir, me toca escribir en este momento y un poquito le ha quitado la pintura, pero si no, para mí era como un ejercicio de meditación frente a una profesión tan promiscua como la del teatro. Promiscua. Y sí está. Traducilo. Y siempre está lleno de personas, uno conoce tanta gente, siempre está en grupos. Yo toda mi vida me veo en grupos. En fin, Estás diciendo que hay una necesidad, en algún lugar hay una necesidad fuerte, de alguna manera, de la soledad y la expresión. Sí, claro, de una especie de como diálogo la con uno. escritura o la pintura. Claro. ¿Qué es lo que se mueve internamente con tanta fuerza entre lo grupal y la soledad? ¿Qué Yo aparece un poquito ahí? agradezco ¿Qué mundo al aparece? teatro lo social que tengo. Yo siempre he sido una persona de recluirse espontáneamente, pero por la profesión no puedo, ni he podido. Pero la has elegido. No. Hombre, ¿no te da placer lo que haces? Sí. Dando clases, claro, dirigiendo. por supuesto, pero no la he elegido. Ocurrió y es muy curioso porque no hace tanto me hicieron un reportaje sobre lo que significaba el teatro para mí. Y realmente son esas preguntas que a mí me parecen un poquito inútiles, ¿no? Pero el hecho concreto es que me hice la pregunta y la contestación fue que siempre el teatro significó para mí diferentes cosas. Y evidentemente al principio, como todo el mundo decía que tenía condiciones, que tenía que seguir, que mis profesores sobre todo, me acuerdo que leí una vez la frase de San Martín de serás lo que has de ser o no serás nada, y dije, allá, evidentemente yo soy un actor. Y tenía éxito realmente, y además, por ejemplo, yo fui un actor de radio muchos años, y éramos 2 chicos nada más que hacíamos las radios, todos los chicos. Y de verdad viví de la radio, y yo ganaba más que mi padre, siempre lo digo, porque yo estaba muy orgulloso de eso, y no veía un mango, porque no me lo daban. Y claro, para mí fue natural, fue muy distinto cuando yo decidí meterme en las filas del teatro independiente. Abordo un lugar más técnico. Sin duda Stanislavski armó una estructura de pensamiento y de ejercicios y de método
A partir de él, ¿vos qué corrientes o qué otros métodos, o como el nombre que se le quiera poner, abrevaron, lo enriquecieron, lo contradijeron, se opusieron? ¿Hubo movimientos fuertes en ese sentido? El tema de la transformación fue muy importante. O sea, cuando yo fui al Teatro Independiente, que fue por ahí, yo estaba trabajando en el teatro comercial, yo estaba haciendo El Último Perro, donde tenía actores de la talla de Miguel Faurrocha. Digo, talla, para mí en ese momento fue como una especie de dinosaurio. Sí, ocupaban un espacio. Pero era un horror. Como actor, para mí, yo no entendía por qué ese hombre que hablaba tontas y a locas y hacía gestos y muecas, lo aplaudían gritando bravo. Estaba Milagros de la Vega, que sí era muy buena. Estaba Goldeflami, que era muy interesante. Ahí debutó Bianco, que hacía bromas todo el tiempo, era famoso por eso, ¿no? Sí, sí. Tuvo humor toda su vida. Toda su vida, pero aparte te hablaba por lo bajo y te quería hacer reír, se aburría en el escenario. En fin, conocí la plana mayor del teatro y yo ya era un mocoso de 15, 16 años que veía cine. Y yo veía que lo que me gustaba a mí en el cine, de los actores franceses sobre todo, porque los americanos todavía no aparecieron, fue por ahí que empezaron a aparecer, Marlon Brando, etcétera, etcétera. El actor estudio. Sí. Más, ¿no? Sí, más que nada. Marlon Brando. Fue Marlon sí. Brando. La presencia de Marlon Brando fue para mí... Sí, dio vuelta. Los dio vuelta a los actores yanquis. Todo el mundo. Bueno, pero yo actuaba actuaba a la manera tradicional, ¿no? Y que si, qué sé yo, tenés que ver el cadáver de tu madre, vas a abrir las aletas de la nariz, poner los ojos un poquito desorbitados y hacer que te falta la respiración. Trucos, ¿no? Y cuando veías a esta gente era diferente, pero ya los franceses eran diferentes. Y yo decía, ¿por qué nosotros actuaremos tan mal? Esa herencia española... Del verso y la palabra, ¿no? Había algo de... Incluso a público. En el sí, escenario hablando. Era muy curioso porque había dos actores acá que eran sobresalientes en ese sentido. Lagar y Ibáñez Menta, con todos los trucos. Pero yo trabajé de chico al lado de Ibáñez Menta, en Almafuerte, y me admiraba ese hombre porque tenía continuidad, no sabía lo que iba a hacer, tenía un oficio que no tenía nadie acá. Y yo lo iba a ver siempre al teatro a Ibáñez Menta porque además era un muy buen director y se maquillaba lindo. Eso sí. Yo lo iba a ver siempre cómo se maquillaba, era una clase. Y Lagar, por supuesto, en teatro. Fueron así como exponentes que uno dice, acá pasa otra cosa. Lagar sí era de construir en el aire, ¿no? De tener y Lagar improntas. Bueno, la anécdota es que yo le fui a pedir que me diera clases, ¿sabes? Con tanta mala suerte que le agarró un ataque de hemiplegia y se quedó mudo. Creo que era el último capo cómico español que tenía, digamos, el secreto de los efectos teatrales más brillantes. Pero era un actor, como él decía, se dice que soy intuitivo. Pues yo sé cuando levanto los ojos al cielo, sé por qué lo hago, decía. Bueno, yo no soy, cuando me dice dar clases, yo no soy como esos profesores de hoy que se sientan y te dicen cosas intelectuales. Yo paso, lo hago y tú me copias. Y yo le digo, sí, claro. Estaba acostumbrado a hacer eso, además. Lo que pasa es que cuando fui al Teatro Independiente, porque vi un espectáculo de Nuevo Teatro, que fue Madre Coraje, me encuentro con otro teatro, con una escenografía diferente, con una puesta en escena diferente y con... La forma de actuar a mí no me gustaba del Teatro Independiente porque cometían errores muy básicos para nosotros los profesionales, que era que hablaban como raro. Decían estas cosas, no sé, creían que eso era buena dicción. Habitantes de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Gandolfo hablaba así. Y era muy bueno Gandolfo. Y se armó una podrida en Nuevo Teatro, una gran discusión, y Gandolfo se fue. Entonces nos fuimos todos con él. Al grupo que después fundó Juan Cristóbal, y la Cristóbal se fusionó con La Máscara.
Porque ahí en La Máscara donde empieza todo el rollo de Stanislavski, no solamente de parte nuestra, sino que se edita 2 libros que fueron Mi vida en el arte y La preparación del actor. Bueno, y el cine, ¿no? Empieza Brando, Claro. James Dean, Bueno, Monty pero de todas Cliff, maneras, empiezan a verse cosas realmente claro, nuevas. pero yo creía que ese tipo de cosas que yo veía se construía. Entonces, por supuesto, yo trataba de copiar esas cosas. Como no había nadie que nos pudiera enseñar sobre Stanislavski, decidimos hacer un seminario en La Máscara de análisis de lo que quería decir Stanislavski en la preparación del actor. Bueno, ahí apareció el nombre de la Krila, que sonó, de Hedy Krila. Ella, Hedy Krila, austríaca. austríaca, trabajaba en Berlín. ¿Se puede decir que Hedy Krila, sin comparar, fue Strasberg en el Actor Studio, Hedy Krila fue en Buenos Aires, en la Argentina, la maestra, la que abrió, Sí, sí, claro. la que generó una nueva mirada más nueva mirada de la más forma de profunda, actuar. Pero ella era más muy- fluida, más ella era lógica. sí, tenía la fama de hacer Stanislavski. Cuando fuimos a Leso y yo fuimos a visitarla que teníamos interés en eso, ella dijo, yo no, a mí me interesan las ideas de Stanislavski, pero yo no estoy formada como bajo nadie que hiciera Stanislavski. Ahora lo hago porque sus ideas me parecen buenas. Pero dijo una frase, uno no puede aprender a actuar por un libro. Ah, claro. Eso era, ¿no? Tenía esas pegadas, pero nos enseñó todo esa mujer. Nos enseñó a actuar. Y también asocio, ¿no? Una frase que escuché hace muchos años, ¿no? Que no se puede enseñar, lo que se puede es aprender. Sí, ¿no? yo sostengo Quiero decir, eso. ¿no? Yo digo, uno agarra a un maestro genial y un alumno mediocre y No no, pasa se nada. produce ningún fenómeno. Uno agarra a un alumno genial y un maestro mediocre y algo sucede. Evidente. Claro. Yo creo que el arte nos enseña. Pero se las aprende. guías existen. Sí, claro. Los maestros existen. Quien Digamos ilumina que un sí. camino, quien tira... Te ahorra tiempo. Claro. Tiempo y sangre, como decía Perón. Y sí, realmente lo que yo sentí con Hedy fue cuando yo la vi por primera vez marcando algo, porque actuaba ella. Y entonces yo dije, bueno, es para allá. Va a costar toda la vida, pero es para allá. Y nos costó toda la vida. A los 2 años, sobre todo Gandolfo y yo, éramos otros actores. Éramos los que teníamos un oficio. Por supuesto, la gente nueva, por ejemplo, como Lobato, que a vos te había impresionado mucho, Ah, sí. partió en punta, porque no tenía vicios de actor, pero no tenía tampoco oficio de actor, entonces no podía hacer primeros papeles. Lo probaban, esto y lo otro, y fracasaba. En cambio, nosotros estábamos acostumbrados a hacer los primeros papeles, y de una forma u otra, yo empecé con la Krila, el Marchbanks de Cándida, y era un personaje que a mí no me iba realmente. Lo que yo aprendí en ese tiempo no lo aprendí en 5 años. Todo lo que hoy el actor hace, nuestro actor, empezó allí. Yo siempre lo digo, parece una pedantería, pero empezó allí, La Máscara. Después, curiosamente, aparece Genet, por otro lado, como actor que mostraba una sencillez y una fluidez que no era acostumbrada. Por supuesto, el éxito fue tan grande que vino la televisión, y ahí hicimos el primer programa de televisión de origen del teatro independiente que dirigía Gandolfo, el texto lo escribía Lizarraga, éramos Pepe y yo, y otro chico que era nuevo, ¿no? Que hacíamos Los Muchachos de mi Barrio. Y por supuesto era otra forma de actuar. Teníamos una necesidad de ser gente y no actores. La televisión, la cámara. La televisión, la cámara... ¿La pues, cámara les reforzó el concepto? No, porque nosotros hacíamos en La Máscara teatro... Me refiero a lo verosímil, ¿no? Sí, no, a porque no nosotros- sobreactuar. Eso no, porque nosotros hacíamos en La Máscara teatro circular, teníamos al público encima. Y eso era lo que a la gente le impresionaba, que de pronto teníamos una vida que no... Vida sería, porque la continuidad es algo fundamental. Claro. Y es algo que no se aprende. Yo no aprendí en declamación a tener continuidad. Había que tener una continuidad afectiva, pero el texto tenía mucha relevancia. ¿Se puede decir de que el refugio del actor es el otro actor?
Claro, pero bueno, esto... En el tema de la continuidad... Pero no, eso... No como fórmula, yo no digo... No es fórmula, ese pero, es uno de los digo, problemas serios. Si yo me dejo impresionar, si yo de verdad te escucho, de verdad estoy atento, sí, es muy probable que se muevan cosas en mí, verdaderas, por verosímiles, supuesto, pero vos ya orgánicas. estás hablando de algo bastante superior, porque yo no lo veo y porque yo enseño, digamos, soy profesor de teatro, pero soy más entrenador de actores, que yo no tomo principiantes. Ese problema de crear al otro, de verdad servirse del otro, como dicen los alemanes, tomar del otro para actuar, es muy difícil. Es muy difícil. El texto no se actúa, son leyes realmente del buen actuar. De ahí a que la gente se vale del texto, pero el texto no se actúa, tiene que dejar que se actúe. Se actúa solo si realmente uno está ocupado de hacer lo que tiene que hacer, que es segundo a segundo realidad, como dicen los americanos. Uno tiene que crear lo que no está en el texto, la razón que mueve a decir el texto. Pero la nada, como no sabemos realmente cómo pasa adentro, cómo es la vida interior de alguien y qué tenemos que hacer, nos encontramos con la nada y lo único que le da sentido es el texto. Entonces, eso, nos topamos con algo muy importante, que es que nosotros tenemos un sistema de defensas como personas. En tu adolescencia empezaste a ver qué es mejor, si soy simpático, si soy interesante, ¿no? Y vas armando un personaje que después vas a tener en la vida y vos no sabés que sos un personaje. Y si querés ser actor, lo más importante del actor es querer ser otro, ¿cierto? Meterse en otros mundos, en otras vidas, en otros comportamientos. Eso es terrible porque uno aprende un sistema de creencias que sirve para el uso corriente, ¿no? Este es un pelotudo, aquel me cae bien. O no, yo lo veo y ya me doy cuenta. Entonces, porque no hay tiempo para hacer una reflexión. Y el teatro, que es una disciplina de conocimiento, es una manera de ver cosas que no sabemos, que creemos que sabemos. Porque vos le decís a una persona que es un conflicto, y la gente tiene una idea de que el conflicto es algo como pelearse, o yo no estoy en conflicto. Y no sabemos que la vida es conflicto. Vos estás permanentemente en lucha con algo. Entonces empezar a ver que un conflicto es algo que es un fenómeno que no conozco, que la cabeza de alguien es diferente a la cabeza del otro, y que sin embargo todos los seres humanos, antes de comunicarse, hacen una escena, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, eso yo no lo escuché jamás. Eso de que el ser humano en la comunicación necesita hacer una escena porque no sabe lo que va a decir, sabe lo que quiere producir. Entonces la escena, si yo te quiero impresionar como que me hiciste algo jodido, sé cuál es la escena. Si yo voy al velorio, aunque no conozca al muerto, sé que la escena del velorio es el respeto. Lo sé, pero lo hago yo es de una manera, lo haces vos es de otra. Pero todos somos argentinos, todos conocemos el lenguaje, tenemos una gramática de gestos que todos entendemos. A ver, a partir de ahí, las máscaras del teatro. ¿Se podría decir que la carcajada abierta y el llanto desgarrador, el dolor, son probablemente los únicos instantes en que lo interno y lo externo, la forma, tiene la forma del contenido real? Estoy asociando con esto de que uno hace una escena. Sí. ¿Se podría decir que en la carcajada y en el desgarro no hay escena? No, sí es hay decir, escena. la mirada ajena no importa. Si no hay escena, hay caos. El llanto es una escena de esas que uno sabe que es una escena. Vos Sería sos la un mirada. espectador de lo que haces. Si Sí. no entendés cómo es la vida. Si vos estás cansado y tenés que en algún momento hacer la escena del cansancio, porque si no, no sabés qué carajo te pasas, ¿cierto? Si vas a dormir, ¿cómo empieza? Esta mañana, una escena. Actúo que duermo. Actuás que duermes. Para que el sueño venga. Exactamente. Claro. Bueno, es así. No se puede separar la escena. La forma del contenido. No, claro. Lo que pasa es que tenemos un montón de escenas hipócritas porque simulamos cosas para parecer. Muy pocas veces se acerca el impulso genuino de la forma, de la escena. Pero uno quisiera... La búsqueda es esa, ¿no? La búsqueda es esa. En el teatro, el actor. Yo añoro mis primeros añitos de teatro.
cuando había aparecido el observar conductas, subir al subte, al colectivo, ¿no? Y por ahí íbamos 2 o 3 compañeros de teatro y estábamos con la obsesión de observar en los velatorios. Estar en un velatorio, uno no iba a cualquier velatorio, había gente conocida, uno estaba triste, había un respeto. Sin embargo, por ahí decíamos, mirá a la abuela a la cara, mirá lo que está haciendo, ¿no? Observando conducta, y es notable lo que uno ve. Lógico. Me acuerdo en el subte, claro, teníamos 22 años, 23, decíamos, ¿esa chica tiene el cuerpo entregado o no? Mírala. Alguien que iba viajando sentada en el subte. Y sacábamos conclusiones que nos íbamos convencidos que habíamos acertado. Es decir, el cuerpo contaba Cuenta. si ese cuerpo está cerrado o no, o está libre, ¿no? El desarrollo de la observación, claro. Sí. Hay gente que no quiere observar, no se entera, se distrae, se desconcentra, no quiere observar. La gente ve como le dicen que tiene que ver. Entonces a vos te dicen que eso es rojo y ves rojo. Un pintor no puede ver así. Puede establecer la convención para decirle a una persona eso es rojo, pero no ve así. Hay un fenómeno, dice, que es como el secreto se conserva solo. En el arte es igual. Hay un momento que empezás a ver, hay un momento que empezás a oír, hay un momento que empezás a saber que no tenés que pensar, que no tenés que tratar de... Ocurre. Ese es un fenómeno que por suerte existe. ¿Podés tirar una idea de qué manera o con qué tarea haces el desarrollo para los alumnos de esto de la observación? ¿Hay ejercicios, hay sugerencias? Hay muchas posibilidades. Una vez los obligué a observarse mutuamente a un grupo entero, a que vos imitas a fulano te imita a vos. Bueno, tenían tiempo de probar varias veces. Llegaron a ser verdaderos imitadores. Pero uno podría decir que, claro, que en cualquier tarea, si hay una necesidad, de verdad, uno necesito desarrollarme en eso, uno hace crochet. Claro. Bueno, sí. pero por eso te digo que hay algo que a veces se ha perdido. A desarrollar. Sí, a veces se ha perdido, y se ha perdido por un malentendido Stanislavski, por una malentendida naturalidad. La gente cree que ser natural es hacer el mismo personaje que hace en el café, en su casa, y no se da cuenta que es un personaje, a veces tan falso como una escena teatral. Pero bueno, son malos entendidos que se van creando sobre el camino, y yo creo que tiene mucho que ver con las palabras. Hay palabras que se pierden completamente, y así gestos que se pierden por completo, como oficios que se pierden porque no son necesarios. Y estamos en esa crisis. La crisis de la expresión. Alguna vez leí que antiguamente el camino lo iluminaban los artistas y después se adueñó la ciencia de eso. Y el humano se empequeñeció, fragilizó, ¿no? Bueno, pero ahora hay una vuelta otra vez al pensamiento arcaico, ¿eh? Porque la ciencia es lo mismo. Y digámoslo, Buenos Aires tiene hasta 400 espectáculos por año de teatro. Y esto es extraordinario. Eso es extraordinario. No porque haya actores, sino porque sigue siendo un espacio de reflexión el teatro. Sigue y siendo. tanta gente que se quiere expresar, y tanta gente que quiere ser expresada, porque si no, no habría espectadores. Evidentemente. Está hablando de... Yo digo que es mi rendija de esperanza, como Sí, pueblo, ¿no? Claro, sí. Una pregunta formal. ¿Vos te considerás un monstruo? Esto está escrito con comillas. ¿Crees que aportás algo distinto, singular? ¿Te parece? No. ¿Qué pensás de eso? No, monstruo, y a Suponte veces, que tendrías que pensarlo, hay veces que me levanto viéndote. dormido y me veo al espejo y para mí soy un monstruo en ese momento. Estamos hablando del teatro. No, por supuesto que no, pero claro, me doy cuenta frente a alguna gente que yo sé un montón, producto de haberme desangrado, producto de tener ambición desmedida tal vez. Pero yo hoy no considero que fue desmedida, porque lo que sí yo considero un mérito en mí es que tengo una admiración por el arte muy grande, real, por el arte, no por el teatro ¿Qué solamente. necesidad tiene eso? ¿Sabes? Para mí el arte es como la divinidad, yo no, en fin,
Para mí el misterio del arte es una cosa que me emociona mucho. Es como aparece algo que es, yo diría a la Proust, aparece un lugar espiritual que acá no está. Me gusta mucho una frase de Víctor Hugo que dice, hablando de Shakespeare y de Esquilo, dice, son como esos pájaros profetas que acercan a nuestros pobres espíritus el lenguaje de los dioses. Entonces, de pronto, la obra de arte me ilumina un espacio que no está acá, pero que está acá, ¿no? Es eso que decía en el Renacimiento de hacer visible lo invisible. Eso invisible, para mí de pronto toma una presencia que le agradezco mucho y tal vez sería la mejor parte mía, porque cuando yo enseño, no enseño algo que yo sé, enseño algo que yo amo, que yo no comprendo del todo, que admiro y que me gustaría despertar una pasión semejante. Y es muy difícil. Alguno de pronto se enrola y ese sale adelante, seguro. Me hiciste acordar una frase de Rabindranath Tagore que dice, la vida no es un problema, la vida es un misterio a recorrer, ¿no? Exactamente. O sea que la vida no tiene solución, No. porque no es un problema. No. Las soluciones están para los problemas. Y el misterio a recorrer, creo que lo estás recorriendo sí, bastante bien. Es lo ¿no? mejor que me puede pasar. Es tal vez lo mejor que me puede pasar. Y cuando yo me pongo a comunicar eso que me pasa, yo me doy cuenta que lo comunico. Hay veces, malamente, mucha gente que me ha reprochado, es que a veces contagias tanto lo que te pasa que nos hace pensar que lo entendemos. Y después cuando a la hora de querer explicarlo, no. Y es así, un poco ese es mi defecto, ¿no? Bueno, serio. Quiero expresar un deseo. Que lo tuyo se haga virósico. Por favor, que sea un virus. Tratemos. Bueno.